Muy bien, muchachos, continuaremos. Nos habíamos quedado hablando sobre lo que era la reciprocidad. Y hablamos de simétrica en que se daba entre iguales a través del trabajo que realizaban todas las personas y que era comunitario. Entonces que yo trabajaba en este momento y posteriormente apoyaba en la chacra del otro para que también tenga pues productos que alimentarse y así todos compartían el trabajo. Pero también había una reciprocidad simétrica en la cual todos trabajaban para el Inca, ¿ok? Que era la máxima autoridad y tenían que cultivar las tierras de esta personalidad. Al igual que la reciprocidad existía la redistribución, donde el Inca era el encargado de redistribuir algunos los bienes que tenían y si habían excesos tenía que llevárselos él para poder llevar a algunos lugares que pudiesen necesitar o también hacía con lo que estuvo pues en las tierras del Inca plantado. Es bien interesante este sistema de trabajo social que existía en esta época. Vamos a conocer un poco sobre lo que serían las clases sociales. Eh, Vamos a empezar desde lo más alto. La realeza estaba conformada por el Inca y la Coya, además de su hijo el Auqui, que era el próximo Inca. El Auqui, vamos a conocer un poco sobre el Auqui. ¿Quién era el Auqui? No era el primogénito, sino era el hijo del Inca elegido por él para que sea el que continúe en el trono, ¿ok? Ahora, el Inca tenía muchos hijos y tenía muchas concubinas, pero solamente tenía una esposa que era la Coya, la principal, y los hijos de ella eran los que iban a continuar el linaje, no cualquier otro hijo. Ningún otro hijo del Inca podía asumir el rango de Inca, solamente los hijos con la Coya. Por eso es tan importante que la mujer está dentro de la transmisión del linaje. Bueno, el Auqui entonces no era el primogénito, no era el primero en nacer, sino el elegido por el Inca. Tanto esto que nosotros lo observamos, lo conocimos esto gracias a que en la historia que nosotros sabemos, Huayna Cápac tuvo más o menos unos 300 hijos con múltiples mujeres. Pero los hijos de la Coya, el primer hijo heredero que iba a ser al trono era Huáscar. Y Huáscar no había sido elegido por Huayna Cápac, sino Huayna Cápac había elegido a otro hijo que era Ninankuyuchi. Entonces, y Ninan Kuyuchi iba a todos los viajes con Huayna Cápac, tanto es así que cuando Huayna Cápac se enferma y muere, también se enferma Ninan Kuyuchi y también muere. Pero él viajaba con otros hijos y a otros los quería, pero ellos ninguno tendría que asumir el cargo de Inca y entre ellos estuvo Atahualpa. Por eso Atahualpa nunca iba a ser heredero porque era hijo de otra concubina. Muy bien, habiendo hecho un recuento sobre ello, vamos a continuar porque esa es la realeza. Luego, todos los parientes de la realeza son los que se denominan la nobleza de sangre, hermanos, tíos, primos, todos los que son parte de esta nobleza continuaban teniendo algún cargo dentro del Consejo Imperial o asumiendo algún tipo de cargo dentro del imperio. Luego estuvieron otros nobles que se fueron haciendo nobles gracias a sus hazañas militares o como por ejemplo como grandes sacerdotes. Entonces esto se les denominó nobleza de privilegio. El caso de Ollantay, tenemos un drama muy hermoso como es Ollantay. Ustedes pueden leerlo y seguro lo van a hacer en el curso del lenguaje o de comunicación. Y también había noblezas locales. ¿Qué significan estas noblezas? Porque en algunos casos no habían sido conquistados por la guerra, sino a través de una negociación. Entonces, en la negociación se había quedado un curaca como el dirigente de ese espacio territorial. ¿Ok? Luego de todo este grupo de la realeza y nobleza estaba todo el pueblo. El pueblo eran todos los campesinos, que vayan a ser, eran todos los quechuas y después posteriormente todos los integrantes del Tahuantinsuyo. Pero debajo de ellos habían dos interesantes personas que vamos a hablar dentro del pueblo.
Primero los yanaconas, ¿ok? Que eran los sirvientes del Inca y ellos venían del pueblo, pero ellos estaban dentro de los templos sirviéndole al Inca. Y era una obligación, era un servicio que le brindaban y que lo hacían porque era parte de lo que había dado como elección a ellos. O sea, ellos no lo pidieron, sino los tomaron para servir al Inca y se tenía que hacer, porque el Inca era el dios en la tierra. Mientras que los mitimaes o mitimats era algo diferente, eran los enviados obligados a colonizar algunos pueblos, aunque mantenían algunos lazos con sus ayllus de origen. Por ejemplo, a los chimú tenían características, entonces había que enviar a algunas personas del pueblo para que ingresen ahí y les enseñen las costumbres, características, responsabilidades, ahora que estaban dentro del imperio incaico. Esto es interesante que nosotros lo sepamos. ¿Cómo era la justicia en el Tahuantinsuyo? Ustedes deben haber recordado de su época de primaria que les hablaban de Amazú, Amayuya y Amaqueya. No seas ladrón, no seas mentiroso, no seas ocioso. Estas frases no se sabe si realmente eran frases que significaban características específicas de castigo, ¿ok? En el imperio, pero de que sí eran parte de un régimen ético de conducta, creo que sí lo era. Y acá tenemos una figura, Guamán Poma, donde a un par de... Este era un delito sexual donde seguro un hombre estuvo con una mujer casada y entonces los desnudaban y los ahorcaban y los mataban de esta manera como se muestra aquí, porque eso estaba penado. Quiere decir que sí hubo una justicia que se tomaba en estas épocas del imperio. ¿Ok? Bueno, vamos a avanzar. Vamos a hablar entonces sobre esta economía que no solamente era la de redistribución, sino la de la reciprocidad, ¿ok? Y vamos a explicar un poco más de lo que sería asimétrica, cuando se da entre una persona de diferente estatus, como un curaca y un hatun runa, que eran los del pueblo, ¿ok? Entonces, unos tenían que servirle a los otros. Y la reciprocidad simétrica era entre pares, entre iguales, los de un ayu y del otro ayu, o sea, ellos se servían a ayudarse entre ellos para poder cultivar la tierra. En el caso de la redistribución de la economía, existían pues trabajos que se hacían colectivamente, que tenemos que conocer, lo que sería el AINI, la MINCA y la MITA. En el caso del AINI era un servicio mutuo que se hacía para ayudarse entre las familias. Por ejemplo, yo soy familia A y la familia B necesita ayuda, entonces íbamos todos los de la familia A y lo ayudábamos a cultivar su tierra. Luego ellos venían en otro momento a ayudarnos a cultivar a nosotros. En el caso de la Minca era un trabajo comunal para realizar, por ejemplo, la construcción de un puente, para ser parte del camino, para que ingresen a la ciudad de donde ellos estaban. Ese es un trabajo de la Minca porque ya no era para beneficio de una familia o de un ayllú, sino de todo el pueblo. La mita era un trabajo obligatorio que se le daba por un tiempo determinado a algunas personas durante el año para que vayan a cultivar el terreno imperial o del Inca. A estas personas que estaban en la mita se le denominaba mitayos. Era como una especie de esclavitud para que trabajen en ese espacio. Pero les quería poner acá algo adicional, un plus, la chunga. La chunga era pues también una actividad económica que se daba solamente en el caso de algún tipo de desastre. Ya no tenía ninguno de estos tres tipos, sino por ejemplo, si había un huaico o una inundación, era el trabajo colectivo para poder arreglar otra vez y poner todas las cosas en su debido lugar. Las actividades económicas más comunes están basadas en la agricultura y la ganadería. La ganadería pudo derivar en otros tipos de actividades como son los telares, el desarrollo de calzado, abono para la ganadería, el consumo de carne, el ganado servía también para algún tipo de transporte, se utilizaba la grasa, se confeccionaron instrumentos musicales con los huesos de los auquénidos y se hacía secar la carne para el charqui que hasta el día de hoy nosotros consumimos.
En el caso de la agricultura se crearon implementos para la agricultura. Recuerda de que no se utilizaban animales hasta que llegaron los españoles como los bueyes o vacas, sino que solamente era la mano del hombre. Y entonces teníamos, por ejemplo, la chaquitacya, que era el instrumento principal, chira, raucana y otros para el cultivo como herramientas que tenía el Inca. Esto es interesante, el cómo se utilizaron los suelos. Hay tres cosas importantes que te quería mostrar. Primero, los andenes. Los andenes tenían una característica especial, que es utilizar los suelos empinados y poniéndolos en como si todo fuera horizontal para poder cultivar lo que nosotros queramos. Utilizaban obviamente el agua que se deslizaba a través de canales para que tengan ellos la utilización de ella desde las partes altas. También tenían los camellones que fueron utilizados ya desde la época de los aymaras o de los tiahuanaco. Entonces estos camellones eran así, entonces se hacían espacios de tierra, se hacían canales y se permitía que el agua inunde estos espacios para que vaya irrigando con el paso del tiempo a todas estas plantas que estaban aquí y de esa manera puedan tener pues plantaciones que siempre tengan agua. Es interesante, dos sistemas de uso de suelos. También existieron los huachaques que vinieron obviamente del uso de los chimúes. Ellos utilizan inundación de terreno y después esto se utilizó después, cuando ya vinieron los españoles, para lo que sería el cultivo de arroz. Pero era en espacios territoriales, inundaban con agua y permitían que vaya creciendo lo que ellos deseaban, como plantas, ornamentales, demás. Utilizaron un sistema de riego muy importante. ¿Y por qué le digo importante? Porque realmente, pues hicieron, si ustedes ven acá, ven una persona parada. Todo esto es una represa, ¿ok? Y la persona pequeña que está aquí, esta es una represa inca. Se guardaba agua para que después pueda ser distribuida a través de canales. Eso es parte de la tecnología inca que nosotros teníamos. Bueno, con eso nosotros vamos terminando. Te voy a dejar algunas actividades que son importantes para ir desarrollando. Te pido que hagas un cuadro comparativo de la leyendas de fundación de nuestro Tahuantinsuyo, estableciendo algunas semejanzas y diferencias. Y quiero que respondas, perdón, si en la actualidad es necesario tener un funcionario como el Tucuyricui, que hemos hablado, y cómo ha cambiado la red vial en nuestro país. Recuerda que hemos hablado del Capañán, y si tienen los mismos objetivos que en la época inca. ¿Cuál es el equivalente en la actualidad de los quipus, el quipucamayoc, las colcas y los tambos? Sí, recuerda que las colcas era el lugar para dormir y los tambos era el lugar donde tú te abastecías de alimento. Por eso hoy en día hay una empresa que tiene ese nombre. ¿Por qué es importante para los estados darle mantenimiento a sus carreteras y puentes? ¿Cuál de las tres técnicas de cultivo que hemos hablado, andenes, huachaques y guaruguaru, te pareció más interesante? Y por último, ilústrame las actividades económicas del Tahuantinsuyo. Bueno, con esto terminamos nuestra sesión. Espero que te haya gustado y nos encontramos en la siguiente. Nos vemos, alumnos.